Bien, yo la verdad me atrevería a hablar de aproximación a los temas urbano-territoriales porque se trata, yo creo, que de eso. Entonces yo voy a dividir la charla como en dos momentos. Voy a explicar un poco la razón de esta lectura que voy a hacer. Voy a tratar de centrarme en el documento, entonces les voy a pedir un poco de paciencia, voy a leer despacio esto porque, como para tratar de tener una guía de qué es lo que voy a presentar. En la primera parte me voy a referir al tema urbano-territorial desde la perspectiva de la acumulación de capital. Hoy, cuando uno coge un periódico, me toca como explicar esta parte, cuando coge una revista económica, se habla de crecimiento y desarrollo de una ciudad y de un territorio. ¿Qué se debe hacer para que haya más crecimiento y más desarrollo? Porque se supone que más crecimiento y más desarrollo supone mayor empleo en una ciudad, en una región, en un territorio. Y de allí que la preocupación central del alcalde, de la gobernación, cuando se elaboran planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, o de un presidente cuando estima necesario producir un documento como el Plan Nacional de Desarrollo, pues la idea central es tener mayor bienestar, mayor progreso y por lo tanto mayor desarrollo, mayor crecimiento económico. Punto. Eso ya en el siglo XVII y XVIII los grandes economistas clásicos lo habían analizado y no lo denominaron crecimiento y desarrollo económico, lo denominaron acumulación originaria del capital. Porque estamos en una sociedad del mundo donde el sistema capitalista se sigue desarrollando y hay unas dinámicas que, si bien son muy diferentes de las que tuvimos durante las primeras revoluciones industriales, responden en buena medida a lo que se concibe como capital. Marx concibió el capital como una relación social de producción. Punto. Obviamente, esa relación social de producción tiene que ver con la explotación de maquinaria y equipo y la explotación de la fuerza de trabajo. Aún la primera, maquinaria y equipo, él lo denominó capital constante, y la mano de obra, capital variable. Y bueno, de ahí se viene toda una reflexión muy importante que se va a conocer después como las leyes generales de acumulación del capital a nivel mundial. Es decir, de cuáles son incluso los fenómenos asociados al crecimiento, al desarrollo, o si se quiere más bien a la acumulación del capital. Y uno de ellos, para entrar ya en materia, es que la acumulación de capital, el sistema capitalista, el sistema mundo, como lo queramos llamar, tiene lo que, o digamos, un rasgo fundamental de este tipo de sociedades es que hay unos periodos, unos ciclos económicos de larga duración, ¿cierto? Se llaman ciclos de larga duración. Entonces, el sistema capitalista lleva implícito no solamente la generación de riqueza, la acumulación de riqueza, conocimiento, etcétera, etcétera. Un desarrollo social y cultural muy importante, indudablemente, que ha permitido, por ejemplo, que tengamos hoy unos estándares de vida diferentes a los que tenían en el siglo XIX. Voy a poner un ejemplo. En 1850, aquí voy a tener un reto enorme entre hablar y leer, pero voy a estar haciendo todavía una introducción. En 1850, la esperanza de vida al nacer en el mundo, en 1850, era entre 45 y 48 y 50 años. Esperanza de vida al nacer. Hoy, la esperanza de vida al nacer en el mundo son 77 años. Entonces, uno podría decir, ¿el sistema capitalista ha desarrollado un tipo de bienestar? Sí, claro, ahí hay una respuesta clara y sencilla de que eso sigue siendo cierto. Pero a la par ha generado otros fenómenos como las enormes inequidades que nosotros ya conocemos y los informes, algunos de ellos voy a leer aquí, los FARM, que habla cómo esa riqueza siempre ha producido una desigualdad. Incluso hay una paradoja muy interesante, casi que alucinante en los últimos años, que es la siguiente. Si ustedes miran los informes para Colombia y para América Latina, usted puede encontrar que la pobreza extrema en algunos casos ha disminuido por políticas de inversión, pero no ha disminuido la inequidad ni la desigualdad. Sigue siendo, digamos, como la esencia del sistema político, económico y un patrón de acumulación de capital. Entonces ahí hay fenómenos que uno tiene que leer en clave de ese proceso histórico-social. Y veámoslo
Finalmente, en esas grandes, un economista ruso, poco conocido por cierto, en nuestra academia, en nuestro mundo, se llamó Nikolai Dmitrich Kondratiev. Ese señor habló de las ondas largas y básicamente el comportamiento cíclico de la economía cada 50 años, entre 40 y 50 años del sistema capitalista, sufre, desarrolla un ciclo. ¿Y un ciclo económico qué es? Un ciclo económico tiene un momento de auge, la economía tiene un proceso de auge, ¿cierto? Llega a la cima, hay excedente de producción, excedente de capital, hay aumento de la riqueza, pero llega un momento en que la producción no logra realizarse, porque entra en un proceso de desarrollo de nuevas tecnologías, y aquellas empresas que no lo logran, digamos, desarrollar esas nuevas tecnologías empiezan a tener acumulación de inventarios, y al no poder realizar esos inventarios empiezan a tener deudas con el sistema financiero, y el sistema financiero, al no recibir en los tiempos que se deben parte del capital que ha entregado en forma de crédito, pues algunos bancos se enfrentan, además de que especulan en el mercado inmobiliario y de otras formas, se enfrentan a procesos de cierre, de quiebra, de especulación, en fin. Entonces entra un proceso que se llama de recesión, y cuando la recesión es muy fuerte se llama depresión. Esa es otra fase del ciclo. Entonces el ciclo económico del sistema capitalista cada 50 años, según Kondratiev, tiene un proceso de auge, llega a la cima, tiene un proceso de depresión económica y termina en una recesión. Y ese fenómeno lo podemos ver en 1930, eso ya es una historia conocida, no me voy a tener ahí. Posteriormente, aproximadamente en 1970, 40 años después, la crisis de los precios del petróleo de la OPEP, otra vez la producción mundial cayó, el desempleo aumentó. 40 años después, 2018, entre 40 y 50 años, tenemos la crisis de los subprime de los Estados Unidos, o la crisis del proceso inmobiliario, y estamos todavía en una fase de crecimiento económico, ¿no? Es decir, cuando usted mira lo que está ocurriendo en este momento en la economía mundial, es de nuevo una alerta de las grandes entidades de carácter supracrático como el Fondo Monetario y el Fondo Monetario del Banco Mundial, que la economía mundial, el crecimiento, es decir, la acumulación de capital, está en una fase débil. Bueno, entonces ese es como el tema de qué es acumulación de capital. ¿Y dónde ocurre la acumulación de capital? Pues ocurre en los centros urbanos y en los territorios, particularmente en los centros urbanos, porque como voy a leer, es un fenómeno que ya se tiene claro desde los años 40, 50, pues en los años 50 estaba claro que el mundo se estaba urbanizando, etcétera, etcétera, pero hay un documento del Banco Mundial del 2009, inspirado en un norteamericano, señor Paul Krugman, que habla de la nueva geografía económica, que pone el dedo en la llaga y dice, no, el 85% de la población mundial se concentra en las ciudades, en los centros urbanos. Y eso empieza a marcar un giro importante en las políticas públicas en contextos urbanos. Dicho esto, haciendo esa aclaración de entrada, ¿por qué hablo de acumulación de capital? Porque la acumulación de capital, de lo cual usted coge en cualquier periódico, Vanguardia, El Espectador del Tiempo, usted no va a encontrar el proceso de acumulación de capital en Bucaramanga, pues eso no existe, pero digamos eso es parte del lenguaje que se ha querido desterrar, incluidos los centros académicos, de tal forma que usted le pregunta al muchacho de economía, lo que realmente lo asusta a uno, usted que ha leído El Capital y no sabe un carajo, perdón por la expresión. Entonces hay una preocupación nuestra también por empezar de nuevo a retomar el capital como un elemento clave para entender la dinámica del desarrollo capitalista en contextos contemporáneos. Es decir, cuando salimos a la calle con muchos grandes líderes que están acá al frente, muchos de ustedes, a protestar por el tema de la presencia de la minería de alto impacto en el páramo de Santurbán, realmente nos estamos ubicando en una disputa entre capital y trabajo a nivel mundial, que es una simplemente réplica de lo que ocurre en los grandes centros urbanos en el mundo, en un contexto diferencial como el nuestro. Bueno, eso es parte como de la lectura que quiero hacer. Entonces, hecho esta introducción, me centro en el documento. Y aquí voy a leer van a disculpar por ello, voy a citar, esto es como cuando uno dice joyas prestadas. Entonces lo que voy a decir aquí en buena medida no es mío, lo retomo de otra gente que ha pensado muy bien estos temas y me apoyo en ellos para poder, digamos, conversar con ustedes más adelante. Dice así: para intentar este recorrido no podemos más que, en honor a la historia del término, retomar algunas de las categorías centrales que le damos del capital de Marx.
Esta es, por lo tanto, una mirada a la economía política condenada al olvido en los centros académicos, con algunas notables excepciones a las que intentaremos sumarnos hoy. Cuando se mira el mundo que hemos construido, o si se quiere, que estamos destruyendo, tenemos la oportunidad de volver la mirada también sobre notables trabajos que han advertido sin éxito, sobre el osado intento humano de las últimas décadas por dejar una huella sin que a la vez de ella quede rastro alguno. Voy a citar entonces el trabajo de Marx, que cita acumulación de capital. Una partecita, porque eso es un capítulo dentro del tomo 1 que se llama, el texto se llama El Capital, Crítica de la Economía Política, tomo 1, libro 1, el proceso de producción de capital del Fondo de Cultura Económica. Dice básicamente lo siguiente, una parte muy sencilla. Considerando el capital global de la sociedad, vemos que el movimiento de su acumulación provoca unas veces cambios periódicos y otras veces sus elementos se distribuyen simultáneamente entre las distintas esferas de producción. En algunas de estas esferas se opera simplemente en virtud de la concentración del capital. En otras, el crecimiento absoluto del capital va aparejado a un descenso absoluto de su parte variable, es decir, de la fuerza del trabajo. En otras, por último, el capital aumenta enseguida sobre su base técnica, atrayendo fuerza de trabajo adicional en proporción a su crecimiento, o se produce en él un cambio orgánico, construyéndose su parte variable. Lo que lo quiere decir más acá es que en la medida que hay más concentración y centralización del capital y el capitalismo empieza a desarrollarse, pues obviamente las nuevas técnicas y tecnologías de producción llevan a que la mano de obra, es decir, la fuerza de trabajo, el capital variable, empiece a ser más importante, pero a la vez, digamos, surge, como él va a denominar, un ejército de reserva, una cantidad de gente desempleada, ¿cierto?, que va a presionar sobre salarios y por lo tanto, a pesar de que hay aumento del capital, concentración del capital y centralización de ese capital en pocas manos, el trabajo asalariado siempre va a tener una proporción siempre mucho menor en función de ese otro crecimiento del capital. Esa es la idea básica que hay detrás de esa reflexión. Y usted lo mira hoy, es decir, ya no existe el mundo industrial de los negocios que ellos vieron en el siglo XVIII y el siglo XX. Ya no hay industrias casi, si usted mira, las grandes industrias no existen. Lo voy a poner en estos términos. La producción de valor y de riqueza en el mundo, ustedes lo saben muy bien, durante siglos se produjo fue en el sector agrícola. Ahí estaba la gran producción de valor. La tierra, un factor de producción, un factor de riqueza. Después se empezó la industria, desde la primera revolución industrial. La producción de valor, la mayor producción de valor, y por lo tanto la generación de empleo fue en el sector industrial. Y los grandes modelos empresariales como el de la Ford y la Toyota todavía de alguna manera pertenecen a esa forma de acumulación de capital que era el sector industrial, y por lo tanto el empleo de la mano de obra mejor pagada se concentraba en esas industrias, en la industria que se llama la industria manufacturera. Pero desde los años 80, y es lo que vamos a mencionar más adelante, el sector industrial deja de ser el principal sector incluso antes, incluso desde los 60, 50, ya se observaba que una economía como la de Estados Unidos, la producción de riqueza no se estaba generando ni en el sector agrícola, ni exclusivamente en el sector industrial, sino que había nuevos sectores que habían surgido en los que se estaba produciendo alto valor agregado, y ese sector era el sector de producción de conocimiento, la tecnología que se estaba produciendo, y esa tecnología no necesariamente estaba vinculada siempre al desarrollo de la industria manufacturera. Hay un premio Nobel de eso, de un señor que se llama, un norteamericano que recibió un premio Nobel a raíz de ese aporte, que se llamó Robert Solow, que la riqueza era función, obviamente, del capital, del trabajo y de la tecnología. Y la tecnología empezó a ser una variable fundamental para comprender las dinámicas de acumulación capitalista en el mundo. Y eso significa una cosa muy importante, es que el mundo del trabajo, es decir, la producción de valor, empieza a pasar a unos sectores, y se habla de los sectores de servicios y por lo tanto de una desmaterialización de la vida en su conjunto. En un celular, obviamente materia prima hay casi cero, por decirlo de alguna manera, pero hay un capital conocimiento, que está, digamos, altamente valorado y concentrado allí,
y que está monopolizado por las grandes potencias y que son los que generalmente hacen una redistribución del capital a nivel global a partir de la producción de bienes y servicios tecnológicos. Es un poco pues, la reflexión que va en esa dirección, y si ustedes quieren agregarle ese mayor valor, esa producción de bienes y servicios de alto valor tecnológico se está produciendo en los centros urbanos. ¿Sí? Es decir, sobre todo allí donde existen lo que se llaman los famosos parques tecnológicos, como en Estados Unidos, en Silicon Valley, o los parques tecnológicos de Barcelona. Es lo que se quiere hacer aquí en la universidad, que algún día tendríamos un parque tecnológico. El parque tecnológico de Guatemala es porque allí ya habría transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo, cosa que todavía no sucede. Pero esa es la idea, pues, ¿no? Y es supuestamente el más desarrollado que tenemos en Colombia en términos de su estructura. Entonces, la producción de conocimiento, ciencia y tecnología se da no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, digamos, donde se concentra lo que se llama ahora el capital humano o el recurso humano de mayor valor en términos que son los centros urbanos. Bueno, entonces, dicho eso, continúo. Y de pronto en algún momento Rafa me ayudas acá para... Dice, por favor, profesor, ya no más y para poder dar como lugar a una reflexión y a una interacción con ustedes. Entonces, para leer en clave de acumulación de capital, de lo que ocurre hoy, o de crecimiento, voy a leer el último informe del Fondo Monetario Internacional, una cosa muy breve que dice qué está ocurriendo. Es importante leer los documentos de las instituciones de carácter supraclásico, es decir, que están por encima de los estados nacionales, lo que ellos dicen, porque si lo vamos a criticar tenemos que saber qué es lo que dicen primero, y muchas de las cosas que dicen pues tienen mucho sentido para uno poder entender la lógica de acumulación de capital. De acuerdo a este informe del Banco Mundial, que es el último, que está en la página web de este año, dice que la mitad de lo que se produce en el mundo hoy cabe en el 1.5% de la superficie del planeta. Mire la concentración donde anda acá. El Cairo, que ocupa apenas el 0.5% de la superficie de Egipto, produce más de la mitad de su Producto Interno Bruto. Los 3 estados del centro y sur de Brasil ocupan el 15% del territorio, pero representan más de la mitad de la producción del país. Y América del Norte, la Unión Europea y Japón, cuya población no alcanza los 1.000 millones de personas, representan las 3/4 partes de la riqueza del mundo. Entonces, lo que estaba diciendo Manuel, el tema de la concentración de capital. China, que ha crecido a tasas del 10% anual durante los últimos 38 años, mantiene una economía social de mercado. Sin embargo, viene decreciendo, y en este contexto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se pronostica un crecimiento del 3.2% para este año. Ahí está. Si usted mira el crecimiento de Estados Unidos, no alcanza a ser del 3.2%, el que se pronostica. ¿Cierto? China, que llega a ese 3.2%, el mundo considera que ahí lo que está ocurriendo es que la economía china está decreciendo, y eso significa que la economía mundial también, por la capacidad que ha logrado en el desarrollo tecnológico China, compitiendo, digamos, en sectores en los que ya está ganando francamente la batalla de los Estados Unidos. Yo leí un artículo hace aproximadamente 2 años en un journal del MIT de los Estados Unidos, una universidad de Massachusetts, Institute Technological Review, se llama en inglés. Estaban preocupados los científicos norteamericanos porque la producción de paneles solares se estaba haciendo mayoritariamente en China, y le estaban ganando la carrera a los norteamericanos. Y la reflexión es muy elemental. Si los paneles solares se van a hacer fundamentalmente en China, significa que las habilidades, las destrezas y las competencias para ese propósito van a estar en China y no en Estados Unidos. Elemental. Y entonces dice, ¿en qué se refleja? Le voy a dar un indicador muy sencillo en qué se refleja la riqueza de los chinos en este momento, una cosa que parece un poco elemental, pero que tiene un gran impacto. Seúl, que es la capital de Corea, recibe anualmente 12 millones de chinos visitantes en calidad de turistas. Veámonos. La diferencia es que en Corea del Sur, en Seúl, el Producto Interno Bruto per cápita, que es otro indicador, es de $30.000 al año. Si lo comparamos con el nuestro, de $10.000 al año en promedio, pues hay una diferencia enorme. Es decir, la capacidad de
de riqueza, la riqueza. Nosotros somos unos pobres diablos toda la vida, pero si nos comparamos con Corea del Sur, sí que somos unos pobres diablos. Y tengan en cuenta que en 1950 Corea tenía el mismo crecimiento y Producto Interno Bruto que nosotros, ¿no? Es un poco para medir el impacto del crecimiento China, que tiene ya, no solamente exportando tecnología, sino exportando, haciendo turismo en todo el mundo, desarrollando la economía de otros países. Es un poco la idea de lo que pasa entonces en el contexto global. Y bueno, la pelea de Trump finalmente, a pesar de que uno critica a Trump, déjenme decirles, Trump, no defiendo a Trump, pero entiendo la lógica de que cuando él dice primero América, pues tiene mucha razón, y por eso es que él tiene tanta popularidad, no solamente en la extrema derecha, sino en un amplio, vasto sector de las empresas de los Estados Unidos, porque hace rato están perdiendo la competencia con China, en muchos aspectos. China acaba de colocar, hace un mes, ustedes vieron en las noticias, una sonda en el lado oscuro de la Luna. Nadie había llegado al lado oscuro de la Luna. Llegaron ellos, y ya por eso advirtieron que la carrera aeroespacial, científica y tecnológica, que había sido, digamos, dominada única y exclusivamente por rusos y por Británicos y por norteamericanos, ya tiene otro dueño, se llama China. Bien, voy a avanzar un poco porque ya creo que he dicho mucho de lo que pensaba decir acá. Bueno, sí, quería rematar con esto esto del análisis de China, porque finalmente el proceso de acumulación de capital hoy se produce en las grandes ciudades del sudeste asiático. ¿Cómo se explica la desaceleración de China? Ya, listo, ¿qué? Mira, Gonzalo, si tú has estado creciendo, como dice ahí, 38 años al 10%, es sostener un ritmo de crecimiento que ha tenido como base fundamental una economía de tipo extensiva. Acuérdate, y tú lo sabes muy bien, los que están acá, que esto empezó con un señor que se llamó, muy brillante, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el que pensó una transformación radical de la economía china al permitir la presencia de capital extranjero, inversión extranjera directa, en ciertas zonas, digamos, de puertos en China, para desarrollar la industria tipo estilo maquila, ¿no? Ellos obviamente no solamente permitieron la presencia de capital extranjero, sino que paralelamente desarrollaron la industria básica, siderúrgica, metalmecánica, del acero, ¿cierto? Las grandes construcciones de puertos, la empleabilidad de mano de obra barata, lujo que no se podía dar Estados Unidos ni se podía dar Japón, porque ¿qué significa mano de obra barata en China? A ver, y la planificación es una cosa de locos, ¿no? Es decir, hay para que tengamos una idea, ese todavía sigue siendo un país que lo controla nuestros amigos del Partido Comunista Chino. Allá no se discuten las decisiones del Comité Central como no se discutían en la Unión Soviética, donde estuve la oportunidad de estudiar 10 años. Partido único. Allá no habían protestas sociales, porque pues ¿cuál protestas sociales era el partido de la clase obrera? Entonces, hace como 3 años salió un documental del New York Times, asombrado a los norteamericanos de que los chinos iban a desplazar, en el sentido, digamos, positivo de ese término, digamos, cerca de 500 millones de personas del sector rural para el sector urbano, programado. Los próximos años vamos a desplazar, a llevar de los centros rurales al sector urbano 500 millones de personas. Y en el video del New York Times simplemente empezaban a sumar las grandes capitales del mundo, ¿no? Para ver cuándo sumaban 500 millones de pesos, y en el video se empieza por allá por Sao Paulo, o sea, ciudades de más de 20 millones de habitantes, Sao Paulo, Ciudad de México, y no terminaban de contar ciudades sino en el mundo, y no llegaban a los 500 millones de personas, que 500 millones de personas es una cosa descomunal. Y claro, la respuesta del sector inmobiliario chino fue el siguiente, es decir, empezaron obviamente ciudades con mano de obra barata que se desarrollan en aproximadamente 2 años, 3 años, ¿cierto? Pero de lo más espectacular era que se veía construcción no solamente hacia arriba, sino 10 pisos hacia abajo.
Sí, en unas condiciones infrahumanas, muchos de ellos viviendo, porque China tiene un clima continental, es decir, tiene clima en verano de 40 a 45 grados, pero en invierno puede bajar también la temperatura a 30 grados bajo cero. Entonces, ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Durante muchos años, durante buena parte de estos 38 años, no todos, se desarrolló la industria de bienes primarios, por decirlo de alguna manera, del sector que puede emplear mano de obra barata. Pero ahora ya no lo puedes, y bueno, a un alto costo de contaminación ambiental impresionante, ¿no? De desechos industriales, que eso no se habla, pero pues es parte de la realidad. Y explotación laboral. Y explotación laboral. ¿Sí o no? Y explotación laboral. Y esa ya se les acabó la dicha. Ya tienen que pasar a un desarrollo tecnológico de punta y tienen que competir con los gringos y los japoneses y con los coreanos. Entonces ya no les queda tan fácil competir en esa dirección, porque hay una reacomodación del capital de nuevo, tienen que capacitar mano de obra y tienen que expandir su mercado, y su principal mercado finalmente pues es los Estados Unidos. Qué cosa tan tenaz. Solo además los dueños de las grandes reservas de mundiales de oro, entonces le dan crédito a todo el que necesite. A todo el que necesite le dan crédito. Entonces se puede decir que el Banco Central de China reemplazó a la Reserva Federal de los Estados Unidos como banco de bancos en el mundo. Y esa es la competencia. Entonces cuando uno ve la competencia de los norteamericanos impidiendo a Huawei pues entrar al mercado, es porque Huawei ya está desarrollando en estos dispositivos lo que se llama inteligencia artificial, Big Data. Le ganaron a los gringos en eso. Y eso pues tiene lo que nosotros hemos conocido como el gran hermano en los Estados Unidos, y los chinos yo creo que les van a ganar. Porque, digamos, en las pantallas y las cámaras de la ciudad ya tienen mapeado a todo el mundo. O sea, todo el mundo lo tiene identificado, y entonces si usted, Gonzalo Peña, se pasó allá a la 27 en amarillo el semáforo, le dan un like o le dan una carita, bueno, no feliz, le dan alguna cosa, le apuntan ahí en su récord. Entonces, ellos nos están ganando a nosotros, pero ese desarrollo tiene, digamos, una contraparte. Tiene el lado oscuro de la luna, donde ellos llegaron, por decirlo de alguna manera. Bueno, dicho esto, voy a leer para seguir leyendo, porque la acumulación de capital en nuestros contextos latinoamericanos y en el mundo tiene otra lectura también. No solamente es producción de bienes y servicios, sí, sino algo que ya es un elemento muy conocido. Me voy a referir aquí a algunos trabajos, lo voy a citar. Rastrear el proceso de acumulación de capital y develar sus raíces más profundas en contextos urbanos territoriales supone un ejercicio de reflexión que cruzó distintos campos disciplinares, en distintos momentos sociohistóricos y culturales, hasta llegar hasta la presente crisis de civilización que nos arrastra hacia el vacío. Como nos lo recuerda Gillespie Bobietsky en un libro que se llama La Era del Vacío, dice lo siguiente: indiscutiblemente debemos partir del mundo del consumo, que esa es como la crítica central que se le hace al proceso de acumulación y al capitalismo siempre. Con la producción lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad, la sociedad de consumo explicita sin embargues la amplitud de la estrategia de seducción, que tiene que ver con la acumulación de capital. Primera reflexión. Seguimos. En el trabajo de la socióloga y periodista argentina Beatriz Sarlo, encontramos el intento en nuestras ciudades latinoamericanas, ella retoma esa Buenos Aires, en la que toma como referencia a Buenos Aires, hoy sumergida en la crisis, el intento de recrear la existencia desde los años 50, un mundo similar al que se produce en lo que erróneamente hemos denominado países altamente desarrollados. El carácter esencial de este nuevo tipo de hegemonía que se ejerce sobre la totalidad de la ciudad se entiende a partir de la introducción de un orden en el espacio del shopping o de los centros comerciales, capaz de hacer frente al desorden de la ciudad misma, como lo señala Beatriz Sarlo en su libro La ciudad vista, mercancía y cultura urbana. Es lo que estamos recreando con los procesos de urbanización en nuestra ciudad, es decir, los grandes centros comerciales que tratan de ser el símil de lo que tenemos en los países altamente industrializados. Dice ella, la limpieza del vacío, que es una regla del shopping mall o del parque temático, necesita de pequeños signos estéticos de vida, precisamente porque es necesario controlar cualquier desorden, en primer lugar el de la ciudad y también el que pueda causar la imprevisible naturaleza. Es decir, los centros comerciales en el mundo, pues es un fenómeno que lo empezó a analizar un señor que se llamó Walter Benjamin cuando París, en París, en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, surge el primer centro comercial, ¿no?
Entonces surge el tema de los paseantes, dice Walter Benjamin, la gente que pasea por la ciudad tratando de comprar algo y sentirse parte de ella, aunque realmente está excluido. Entonces es un poco la lectura de cómo generar, cuando uno habla del orden del territorio, de planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, ya hay un orden establecido en el territorio que es el del gran capital, punto. De allí el muro de refuerzo entre comercio y ciudad, que desorienta la relación entre ciudad y ágora, ¿no? El espacio público para el debate. Entre centro y periferia pues surge una nueva posibilidad de experimentar en el centro comercial la sensación de estar en comunidad y compartir, a partir de allí, un conjunto de filiaciones que se derivan del placer de consumir, aunque siga siendo este un acto estrictamente individual. Punto. Avenidas, calles, barrios, casas y lugares que se dieron el paso a los centros comerciales, algo muy similar a lo que ocurre en Seúl, Bogotá, Bucaramanga, reconfigurando no solo el paisaje arquitectónico, sino el espíritu mismo de la ciudad, convertida por lo tanto ella misma en una mercancía. Este proceso, que algunos economistas, constructores e ingenieros insisten en llamar disruptivo, ha sido el común denominador por el que ha pasado cientos de ciudades y regiones en el mundo arrojados a la esfera del consumo, un consumo egoísta y violento. James Jacob, esta es una mujer brillante en los Estados Unidos que se opuso a ese primer movimiento, digamos, de contraurbanista, de querer acabar las tiendas en los Estados Unidos. Ella fue una activista política, escribe un libro muy bello que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades en los años 50, dice lo siguiente, o advierte, su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, que desde los años 50 en Estados Unidos, las ciudades y sus lugares, se ha generado una idea que simplemente se vive allí para el valor de cambio y la obtención de beneficios, lo que normalmente, dice ella, genera dispersión territorial, segmentación de usos, primacía del vehículo privado, en 1950 en Estados Unidos, destrucción de barrios para la modernización y la puesta de cámaras de seguridad para vigilar los espacios públicos, en particular los barrios pobrecidos considerados como zonas para la delincuencia. Los candidatos actuales a la gobernación que tuve la oportunidad de liderar los debates allá desde la universidad, varios de ellos, para no mencionarlos porque de pronto para una sustitución puede surgir, están diciendo que lo que necesita Bucaramanga son cámaras de seguridad. Nada nuevo se están inventando, porque digamos la idea que hay detrás de las cámaras de seguridad es que hay una ciudad allá, cierto, marginal y llena de delincuentes que es necesario contener para poder proteger a la buena parte de la ciudad. Cambios producidos en el destino del suelo, lo más obvio, ¿sí o no? En particular, sustitución por usos que estén en disposición de soportar las cargas hipotecarias y de los precios de alquiler, transformaciones en las estructuras demográficas, distorsiones generadas por una población que distingue entre el lugar de domicilio y trabajo. No todo el mundo quiere estar cerca del lugar de trabajo, lo que ocurre en Bogotá, generando con ello cuellos de botella a la tradicional movilidad urbana. Se suma pues una alta concentración en el tiempo de una intensa actividad en un espacio limitado, renacimiento de los centros urbanos en función de nuevos actores dominantes, constructoras que simplemente desarrollan las famosas integración vertical y horizontal, y una fuerte mistura funcional con presencia de construcciones de vivienda unifamiliar, loft y minimalistas, destacándose los espacios vacíos, simplicidad por lo tanto no solo de lugares sino de formas. Es un nuevo tipo de construcción que tenemos en la ciudad y la proliferación por lo tanto del minimalismo como una forma de expresión también de esa idea de acumulación de capital, donde pues ya no son familias, núcleos familiares, sino individuos que de alguna manera no están pensando ya en la jubilación, sino servir al capital en tiempos realmente cortos, porque hay una reestructuración del capital entre las formas de contratación y las formas de regulación de ese proceso de contratación, para decirlo de una manera más sencilla. Surgen igualmente un conjunto de centralidades, lo que conoce muy bien aquí mi querido amigo el profesor Rafael Telles, que habló sobre este tema hace unos días acá, que permiten articular viejos y nuevos ejes del espacio público en correspondencia con conocidas estrategias de expansión territorial, al presentarse con el rótulo de ciudades amables, como el caso nuestro, ¿cierto? O ciudad-región, asignando valores de centralidad a áreas que usualmente no lo tienen. Por otra parte, las áreas suburbanas o periferias también se reorientan en términos de procesos acumulativos de capital. En su trabajo sobre el tema de ciudad, Jordi Borda, un urbanista bien conocido, se refiere a este particular de la siguiente manera. Comillas, para hacer ciudad sobre la ciudad hay que hacer centros sobre los centros y también crear nuevas centralidades y ejes articuladores que den una continuidad física y simbólica, estableciendo buenos compromisos entre el tejido histórico y el nuevo
y el nuevo favoreciendo la mezcla social y funcional en todas las áreas. Bueno, ahí la primera parte, porque lo que sigue es, pero ya por el tema del tiempo, es un poco la idea, porque aquí yo quiero articular la transformación de las ciudades y sus lugares y la relación entre lo urbano y lo territorial, que me parece que lo tenemos muy desdibujado, porque cuando hablamos de planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, lo pensamos simplemente para las zonas urbanas, pero ya desde el 2011 en Bogotá hay un estudio del PNUD que decía, de profesores de la Universidad Nacional, que Colombia sigue siendo, a pesar de todo lo que hemos dicho, más rural que urbano. Más rural que urbano. Sigue siendo un país rural. Y entonces la pregunta es cómo pensar el desarrollo urbano territorial, ¿cierto? Y sobre todo cuando es urbano territorial, digamos, conecta con la Colombia profunda, con los territorios, con el Pacífico, con Nariño, las comunidades étnicas allí presentes. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos sobre el tipo de desarrollo que debemos llevar a esas regiones y territorios? O si el desarrollo tal cual como lo hemos concebido es la idea que debe permanecer allí, o nosotros tenemos que bajarnos de esa nube y pensar una alternatividad al desarrollo que tiene que ver con la pluridiversidad de nuestros territorios, ¿no? Es decir, problemas de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. O sea, yo no podría resumir lo que iba a decir acá en estos términos para poder dar lugar a algunas primeras preguntas. Y es que, bueno, aquí es una reflexión la siguiente, a ver. Todo el tiempo estamos pensando en, nosotros los economistas tenemos pues un problema muy tenaz para hablar de esto, porque todo el tiempo hablamos de desarrollo. Digamos, a veces crecimiento, desarrollo, pero finalmente es un poco más de lo mismo. ¿Sí o no? Y entonces estamos copiando lo que llaman planes de desarrollo. Los planes de desarrollo, para que tengan una idea, surgieron en Rusia. El primer plan de desarrollo fue el plan quinquenal, plan Godelron, de electrificación de toda Rusia. Después le copiaron los franceses. Y nosotros después, que cogimos ese sistema de planificación, la idea de los franceses, ¿cierto? Desde el EFER de ahí en adelante, para todos los que vinieron, hablamos de planes de desarrollo. Ya en 1986, se reúnen en Brasil, 1986, una comisión que llamó la Comisión Brundtland y acuñan el término desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de desarrollo sostenible ahora. Se creó toda una infraestructura, toda una burocracia para responder al desarrollo sostenible, producirlo teniendo en cuenta las generaciones futuras. Diablos. Y hoy estamos en una locura, nos metimos en una locura que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no hay plan de desarrollo, y plan de ordenamiento territorial, y plan departamental que hable del plan de desarrollo. Y usted pregunta qué son los objetivos del desarrollo sostenible, y lo digo con respeto, mucha gente no entiende qué es eso. Del milenio. Ahora, ya la CEPAL advirtió que los objetivos del desarrollo sostenible en 2030 no van a cumplir, punto. Eso es otra lectura que les tengo, porque eso es una idea muy bonita que sale de un economista, filósofo y economista de la India, que es Amartya Sen, que es al que de alguna manera se le debe esa idea del desarrollo entendido, que es muy bonita, muy buena por cierto, pensando en la India, que el desarrollo no es simplemente crecimiento económico, sino que tiene que ver con la expansión de las libertades humanas, pero que esas libertades pueden ser positivas o negativas. Bueno, y ahí sale todo el discurso: libertad negativa, evitar que algo ocurra, evitar la pobreza extrema, primer objetivo del desarrollo sostenible. Punto. Pero ¿qué es lo que ha dicho la CEPAL? Que ya no vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo. Pues todo lo que estamos viendo en los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial realmente es una promesa, es una falsa promesa. Deberíamos tener un criterio diferente para pensarnos en términos de lo que concebimos el desarrollo de nuestros territorios. Simplemente para dejarlo ahí, para no seguir extendiéndome, entonces, ¿qué es lo que se propone en esta lectura más adelante? Que, Rafa, que el tema es la economía o la ecología política del lugar, porque los grandes movimientos sociales hoy en las ciudades, ¿cierto? Todo el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, todos estos grupos realmente no hablan, yo no les escucho hablando de desarrollo económico, no voy a hacer muy bien, hacen una defensa del lugar, del territorio, ¿cierto? Es una ecología política del lugar. Entonces tenemos que reivindicar no los planes de desarrollo simplemente, sino una economía política del lugar que, digamos, ponga en un relato alternativo las formas de pensarnos en nuestros contextos contemporáneos y acercarnos con este discurso a otras alternatividades que existen en el país, como las comunidades indígenas, como las comunidades afrodescendientes y otros grupos que están ahí y que nos están advirtiendo que está muy bien que tengamos planes de desarrollo que duran 4 años,
y planes de ordenamiento pensados para 5, pero los planes de las comunidades indígenas son planes, mandatos de vida que son para los próximos 500 años. Cuando Mariela me dijo eso, yo me quedé, yo dije, uy, diablos, ¿cómo así para los próximos 500 años? Y después pensé, bueno, pues si sobrevivieron a los españoles y además nos sobrevivieron a nosotros, tendrá alguna razón para pensar en los próximos 500 años. Y nosotros estamos pendientes en la película de la era del antropoceno, es decir, que esta es una era que está en extinción y lo queremos resolver con clases en el currículo sobre el currículo verde que se llama. Bueno, entonces es simplemente una reflexión para pensar los fenómenos del desarrollo urbano territorial en una que quise presentarles finalmente en esta primera aproximación. Es una lectura macro de ese fenómeno y cómo a partir de ahí hay gente muy interesante aquí en Colombia. Obviamente estamos haciendo un intento, por ejemplo, Arturo Escobar, ¿cierto? Que es una persona que trabaja el tema de las comunidades en el Pacífico, que habla del tema del lugar. Somos seres de lugares, nacimos en un lugar y nos morimos en otro. La ciudad misma es un lugar. Entonces es una reflexión de una ecología política del lugar como una respuesta alternativa a los famosos planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, que de alguna manera sigue siendo pensados en la lógica de gran capital y en la lógica de Occidente, que es la que nosotros pues criticamos tanto. Entonces esa era como una aproximación a temas urbano-territoriales. Muchas gracias. Yo les hago una propuesta.